Hola, buenos días a todos. Estamos aquí de nuevo en una de estas mañanas GDFistas que tanto nos gustan. Hoy tenemos el privilegio de empezar la mañana con dos de nuestros expertos en manipulación de medicamentos peligrosos. Son dos referentes a nivel nacional, son asesores técnicos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral de nuestro país y son conocidos por todos vosotros. No quiero restar ni un solo segundo porque tienen muchas cosas que contarnos, tienen mucho y tenemos mucho que aprender de ellos y tenemos mucho que mejorar nuestros sistemas para seguir asegurando la mejor seguridad de nuestros manipuladores. Sin más dilación, voy a darles paso. En primer lugar, hablará Eva González Abapeña y nos hablará sobre la manipulación de fármacos con riesgo biológico. Todos conocéis a Eva, el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, y seguidamente nos hablará con consecuencias prácticas de la actualización de la lista NIOSH, José María Alonso Herreros, que es del Grupo de Farmacotecnia, y del Hospital General Universitario Los Arcos del Mar. Como sabéis, el tema de la manipulación siempre ha sido tratado entre el Grupo Jerefo, el Grupo de Farmacotecnia y el Grupo de Productos Sanitarios de la SED. Así es que vamos a disfrutar de ellos y voy a dar ya, sin más, paso a Eva. Eva, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. A ver, voy a compartir mi pantalla. Creo que lo veis, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Ana Cris. Yo os voy a dar una charla de manipulación de fármacos con riesgo biológico. A ver, perdón. Ahora lo veo completo. Bueno, estos son los contenidos de los que voy a hablar. Riesgo biológico en relación con los medicamentos peligrosos, una brevísima introducción. ¿Por qué nos ha empezado a preocupar esto? Los nuevos medicamentos con riesgo biológico en el área oncológica, fundamentalmente virus oncolíticos y terapia génica, y lo más importante, las recomendaciones de manejo. Bueno, el riesgo en la manipulación de medicamentos peligrosos en relación al riesgo ocupacional de las personas que estamos en contacto con este tipo de medicamentos lo podemos dividir en el riesgo químico y el riesgo biológico. El riesgo químico es ampliamente conocido por todos, sabemos, tenemos perfectamente identificados qué medicamentos son y cómo tenemos que protegernos para no tener consecuencias en nuestra salud. Pero yo hoy os voy a hablar de algo de lo que tenemos menor experiencia, que es de todo el riesgo biológico y ese potencial infeccioso en los trabajadores, en los manipuladores, porque como sabéis hasta ahora solo teníamos la BCG y están empezando a aparecer nuevos medicamentos que también tienen este riesgo. Bueno, yo no voy a hablar de la nueva actualización de este borrador de NIOSH del 2020, eso lo va a desarrollar todo José María, pero sí que quería dejar claro cuáles son las definiciones de medicamento peligroso en este momento. Tienen que ser medicamentos que estén aprobados por el Centro de Investigación y Evaluación de Medicamentos para Uso Humano de la FDA. No deben de estar regulados por la Comisión Regulatoria Nuclear de Estados Unidos y o bien tienen instrucciones específicas de manipulación, aquí entraría el riesgo biológico, o cumplen algunas de las siguientes características, que como veis están todas relacionadas más con el riesgo químico, ¿vale? Y son las 6 de siempre: la carcinogenicidad, teratogenicidad, toxicidad reproductiva, toxicidad orgánica, dosis bajas, genotoxicidad, y cualquier medicamento nuevo que se acaba de poner en el mercado, si nos recuerda por su estructura, mecanismo de acción, perfil de toxicidad a fármacos que sabemos que son peligrosos, de manera preventiva se incluyen también en este listado. ¿Cuál es la excepción? Pues las propiedades moleculares que limitan el potencial de efectos en la salud de los trabajadores. Y el ejemplo típico son los monoclonales, que sabéis que muchos de ellos tienen una o más de estas características, pero no se incluían en el listado por la baja capacidad de absorción. Bueno, hacer hincapié en esto, aunque luego de la BCG va a hablar ampliamente José María. La eliminación de la BCG del nuevo listado no es porque no cumpla criterios de peligrosidad, porque claramente es un riesgo biológico, es porque para la FDA no está catalogado como medicamento.
Una breve introducción de medicamentos de terapia avanzada. Esta es la definición de la EMA, medicamentos de uso humano basados en genes y en células, y lo pongo aquí porque muchos de estos medicamentos van a tener riesgo biológico. Para la EMA hay 4 grupos: medicamentos de terapia génica, implican algún tipo de manipulación genética; medicamentos de terapia somática, esto básicamente es sustituir células enfermas por células sanas; productos de ingeniería tisular, lleva implícito regeneración de tejidos; y cualquiera de estas combinaciones. Os he puesto aquí el listado actualizado de hace unos días de la FDA de terapias avanzadas. Son todos estos y es algo que, como sabéis, es imparable, y ellos únicamente tienen 2 categorías: terapia génica y terapia celular. Entonces, en rojo os he puesto toda la terapia génica y en negro la terapia celular. Terapia génica tenemos muchos CAR-T, y luego tenemos aquí un virus oncolítico, ¿vale? Talimogene Laherparvec, ya me voy a referir a él como T-VEC. Es un virus oncolítico derivado del herpes simple tipo 1 y está modificado para que no sea, para disminuir su patogenicidad. Y luego tenemos terapias como Zolgensma o Luxturna, que son terapia génica in vivo. Luxturna es para la distrofia retiniana y Zolgensma para la atrofia muscular espinal, que ahora veremos la diferencia entre la terapia génica in vivo y ex vivo. Bueno, recordar, como todos sabemos, que los virus tienen, por un lado, ese potencial oncogénico que todos conocemos de algunos de ellos. Aquí os he puesto la hepatitis B, la C, Epstein-Barr y papilomavirus. Y luego tenemos unos con una propiedad oncolítica que son los que podemos aprovechar terapéuticamente, ¿no? Y el más conocido es herpes virus, con ese medicamento T-VEC que os he comentado. Aquí tenéis el mecanismo de acción antitumoral de los virus oncolíticos de manera muy sencilla. T-VEC está modificado para tener afinidad por la célula tumoral, y entonces se replica únicamente en esta célula y no en la célula sana. Se va a producir lisis celular, ¿vale? Ese efecto oncolítico, se liberan partículas víricas que irán a nuevas células tumorales, y por otro lado se van a liberar antígenos tumorales, y entonces esto lo que produce es que los tratamientos oncolíticos tienen 2 efectos: un efecto local por esa lisis tumoral de la célula tumoral y un efecto sistémico, ¿no? Porque al liberar los antígenos se va a activar la respuesta inmune tumor específica, y aquí tenéis cómo la célula dendrítica presentará en el ganglio linfático a los linfocitos T ese antígeno tumoral, y se va a producir ese efecto sistémico con esa respuesta organizada efectora de los linfocitos T. Bueno, de manera muy sencilla, para que entendamos en qué consiste la terapia génica in vivo. Como todos sabéis, los virus tienen esa propiedad de liberar el material genético en el núcleo de las células humanas, y esto lo vamos a aprovechar, ¿no? Utilizando los de vectores, insertando genes para enfermedades en las que existen, pues, anomalías o deficiencias genéticas, ¿no? Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, la atrofia muscular espinal tipo 1, que tiene deficiencia en un gen que codifica para la proteína de supervivencia de motoneurona. Vamos a incluir una copia de ese gen, y cuando se realice esa infusión del vector directamente en el paciente, se liberará en la motoneurona para producir esa síntesis de esa proteína deficitaria. Eso serían in vivo. Y luego tenemos la terapia génica ex vivo, ¿no? Que el ejemplo clásico son los CAR, en los cuales tú extraes los linfocitos T del paciente y de manera externa, con un vector, que sabéis que en los CAR se utilizan retrovirus y lentivirus, pues vamos a introducir el material genético necesario para la síntesis de ese receptor del antígeno quimérico, ¿vale? De manera externa. Por eso se llaman terapia génica ex vivo. Entonces, lo que nos preocupa es ese potencial infeccioso, ¿no?, de los vectores, que lógicamente va a ser bajo porque están modificados para disminuir esta propiedad patogénica de los virus. Como os he dicho, ayudan a transportar el material genético en el núcleo de la célula, y tenemos 2 familias, las familias de RNA y las familias de DNA. Y la limitación de las familias RNA de estos vectores es el riesgo genotóxico, y de las familias de DNA el inmunogénico.
familias de RNA se utilizan mucho los retrovirus, que como sabéis son virus de DNA con una enzima, la enzima transcriptasa inversa, y lo que preocupa es ese DNA que se origina, que tiene capacidad de inserción en el DNA del genoma humano con ese riesgo potencial de mutagenicidad por inserción, ¿no? Y aquí os he puesto de la familia de RNA el que es más seguro y menos genotóxico, que son los lentivirus. Ya os he dicho, estos se utilizan en los CART. Y luego tenemos la familia de DNA, que el vector que se está utilizando ampliamente es adenovirus. Son vectores derivados de adenovirus, adenoasociados, que se han modificado y son muy buenos vectores porque tienen bajo índice de patogenicidad, no se replican, no se incorporan en el DNA del genoma humano y se ha conseguido que sean poco inmunogénicos. Bueno, y ya paso a la parte de la manipulación. Estas son las guías que me he revisado. Aquí tenemos una guía de consenso de manipulación de terapia génica de la Asociación Europea de Farmacéuticos de Hospital del año 2007, en la que España participó y nuestra compañera Ana Cristina Cercós fue una de las autoras, igual luego nos puede comentar algo, y sigue siendo una guía de referencia en nuestro país. Y luego ya tenemos fuentes americanas. Esta es la de la CDC, es el Manual de Bioseguridad en los Laboratorios Microbiológicos y Biomédicos. Está más enfocado a laboratorios que manipulan microorganismos. Y luego tenemos las guías del Instituto Nacional de Salud norteamericano para la manipulación de ácidos nucleicos sintéticos o recombinantes. Y por último, la USP 800 de manipulación de medicamentos peligrosos, aunque todos sabemos que está más enfocado al riesgo químico. Aquí os pongo los criterios para garantizar la seguridad ocupacional. Son exactamente los mismos que si habláramos del riesgo químico y son mantener actualizado el listado de fármacos peligrosos, realizar los controles de ingeniería y de instalaciones adecuados, implantar prácticas laborales seguras, hacer un uso adecuado del equipo de protección individual y desarrollar políticas para la segregación y eliminación de desechos de medicamentos peligrosos. Entonces, en primer lugar, aquí tenemos una recomendación muy importante que es mantener actualizado el listado de fármacos peligrosos, y de esto hace hincapié tanto la USP 800 como nuestra monografía del Instituto Nacional de Seguridad y Salud de los Trabajadores de medicamentos peligrosos. Como ya os imagináis, ninguno de estos tratamientos de terapia génica, ni CAR, ni virus oncolíticos, ni ninguno de estos están incluidos en estos listados, ¿no? Esto no quiere decir que no sean peligrosos, sino que de momento no se han evaluado. Por tanto, todos estos productos los deberíamos de incluir en nuestros listados individuales de cada uno de nuestros hospitales hasta que se disponga de datos de seguridad ocupacional adecuados. Luego deberíamos evaluar el riesgo infeccioso. Aquí os pongo las 4 categorías de la CDC. El nivel 1 nos espera que causa enfermedad en personas sanas, ¿vale? Sí podría ser en personas no inmunocompetentes. El nivel 2 son agentes que producen enfermedad en humanos, pero hay disponibles tratamientos preventivos o terapéuticos. Aquí estarían pues agentes que no son muy graves desde el punto de vista de la salud de los trabajadores. El nivel 3 ya sí que son agentes con alto riesgo individual, pero bajo riesgo comunitario. Y el nivel 4 son agentes con alto riesgo individual y comunitario. Entonces, por situarnos un poco, en el nivel 4 estaría ébola y en el nivel 1 estaría el TIVEC, ¿no? Este virus oncolítico modificado genéticamente. Para cada uno de estos riesgos se va a asociar un nivel de bioseguridad, aquí tenéis los 4 niveles, y unas estrategias de contención que os los resumo aquí brevemente. En el nivel 1 no se requiere ni cabina de seguridad biológica ni sala blanca. En el nivel 2 solo se requeriría una cabina de seguridad biológica si el volumen es muy alto o hay riesgo de salpicaduras o aerosoles. Y también valdría una cabina estándar tipo 2, no tiene por qué ser de seguridad biológica, tipo A2 o B1 o B2, sí que cumpliría con los requisitos mínimos, ¿vale? Tener en cuenta que estos son requisitos mínimos. Una estación de lavado de ojos, lavabo y puertas de cierre automático. En el nivel 3 ya sí que nos indica preferiblemente tipo 3, ¿vale? Recordar que estos ya sí que causan enfermedades graves en humanos y que además se transmiten por vía respiratoria.
Entonces, además requieren antesala, sala con ventilación de aire por conductos, mascarilla de protección respiratoria durante el proceso de elaboración. Y el nivel 4 no lo realizaríamos en un servicio de farmacia. Entonces, fijaros cómo con nuestras normas del Instituto Nacional de Seguridad y Salud de Trabajadores o la USP 800 cumpliríamos ampliamente, por lo menos para estos dos seguro, y si tuviéramos un aislador cumpliríamos el nivel 3. Pero en lo que quiero hacer hincapié, más que en las instalaciones o los equipos de protección individual, que al final son los mismos que utilizamos para el riesgo químico, son en las prácticas de seguridad. Estas sí que son muy específicas de este tipo de riesgo. Entonces, ¿qué nos dicen? Que hay que señalizar tanto la sala de almacenamiento como la sala blanca durante la elaboración y indicar el nivel de bioseguridad asignado. También deberíamos entrenar la manipulación de todo el personal. Esto da muchísima importancia. Las guías, todo el personal tiene que conocer los riesgos que implican esta manipulación y tienen que saber cómo prevenir la exposición accidental. Y también medidas adicionales si hay riesgo de transmisión comunitaria. En cuanto al seguimiento médico, si hubiera posibilidad, dependiendo de lo que estemos manipulando, pues se debería inmunizar al personal expuesto a determinados agentes infecciosos. Y exactamente igual que en el riesgo químico, hay que excluir al personal gestante y a los inmunocomprometidos. Otra peculiaridad es que hay que saber siempre qué descontaminante hay que elegir en función del agente, ¿no? para hacerlo con el adecuado. También da muchísima importancia a evitar la contaminación cruzada, ¿no? El riesgo que supondría que si nos contaminara otro tipo de preparación con este tipo de medicamentos. Por eso incide mucho en la erradicación de aerosoles, ¿no? Ese periodo ventana de tener la cabina funcionando durante un tiempo sin utilizar, aunque lógicamente lo ideal sería tener unas instalaciones diferenciadas, ¿no? Pero no siempre va a ser posible. Y por último, la monitorización microbiológica. Aquí os he puesto un checklist que tenemos nosotros que se hizo con el Real Decreto 664 de 1997 de protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a riesgos biológicos, que es lo que tenemos vigente en nuestro país y es un checklist que nosotros le mostramos a los promotores cuando hay que manipular organismos modificados genéticamente. Entonces, bueno, con nuestras instalaciones cumplimos todo, únicamente no tenemos una ducha, que es algo que se recomienda para los riesgos más elevados. Aquí os he puesto lo que nos dice nuestra guía de buenas prácticas de preparación de medicamentos en servicios de farmacia hospitalaria, que habla de los agentes de limpieza y de descontaminación, sobre todo en relación con estos riesgos. Recordaros que deben de estar libres de microorganismos viables y los que se utilizan en las salas grado A, B, por ejemplo en la cabina, estériles y libres de esporas. Por eso os he puesto aquí nuestra foto del alcohol estéril. Periódicamente deben utilizarse productos esporicidas y utilizarse agentes de limpieza específicos frente a virus para descontaminar las zonas donde se manipulan productos sanguíneos o víricos y tener definida una caducidad tras su apertura. Esto es lo que nos recomiendan en relación a la limpieza con este riesgo biológico, mínimo una vez al día, siempre entre diferentes agentes, siempre que ocurra un derrame, y como descontaminante universal nos indican que si no tenemos uno específico, el hipoclorito sódico diluido 1,10 proporciona un nivel de descontaminación apropiado para todos los de riesgo intermedio, ¿no? Y siempre acordaros dejar el periodo de ventana al terminar. Recordaros que hipoclorito es muy buen descontaminante, pero no lo utilizamos por el riesgo de corrosión de nuestro acero inoxidable y si lo utilizamos tenemos que luego eliminar bien con agua estéril. Aquí os he puesto, por si os es útil, cómo limpiábamos nosotros cuando hemos tenido nuestros ensayos con Tyvek. El equipo de protección individual, recordar que las gafas en la limpieza son muy importantes, ¿vale? Vamos a levantar el cristal y mover partes móviles y luego limpiábamos con alcohol de 70 y desechábamos todo en un contenedor de biopeligrosos. Luego limpiábamos en profundidad la cabina con alcohol de 70 y la dejábamos en funcionamiento al menos 30 minutos, ¿vale? Para tener ese periodo de ventana y posteriormente con un desinfectante como Meliseptol. Los derrames, utilizar los EPIs apropiados, otra vez el agente germicida específico
Y esta recomendación general, 10 minutos, hipoclorito 1,10, tener en cuenta los tiempos de contacto si nos los indican y todo lo desechamos también como residuo biológico. Aquí os pongo un caso de contaminación cruzada. Ya sabéis que esto nos preocupa muchísimo. Es 2 casos de meningitis iatrogénica por una contaminación de una intratecal con BCG en 2 niños inmunocomprometidos. En cuanto al uso de sistemas cerrados, desde luego minimiza mucho el riesgo de contaminación cruzada, pero ya sabéis que tenemos cada vez más problemas con los ensayos y los datos de compatibilidad de nuevos fármacos con los sistemas cerrados. Y ya para terminar, recordaros que todo se tiene que eliminar como riesgo biológico, restos de viales, equipos de protección individual, todo el material fungible, y también las guías nos dicen que a partir del nivel 2 tenemos que inactivar ese resto de los viales con su agente germicida infeccioso, ¿no? Y esto es obligatorio a partir del nivel 2. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Eva. Ha sido un placer escucharte. Y a continuación vamos a tener con nosotros a José María Alonso Herreros. Adelante, José María. Bueno, creo que ya me estáis viendo. ¿Está todo bien? Bien, entonces, lo primero de todo, agradecer a la organización que me hayáis invitado a hablar en esta reunión de GDEFO, sobre todo la actualización de la lista en iOS. Y, claro, lo primero que hay que decir es que, bueno, la actualización de la lista en iOS, lo que tenemos es el borrador del 2020, todavía no está aprobado. En su momento protestamos o decíamos o promulgábamos que era culpa de la administración Trump, pero bueno, la administración actual sigue sin acelerar mucho este tema y sigue sin actualizarlo. Entonces también tenemos otro problema, es decir, bueno, no sabemos cómo se va a trasladar esta actualización a las normas españolas, cómo va a actuar el INS o cómo va a actuar pues, prevención de riesgos laborales. Y un tema que yo creo que es importante es que, bueno, la lista en iOS es una fuente importante, es evidente, pero no es la única. Es decir, hay muchas veces que en iOS parece que es un poco como el Corán, ¿no? Es decir, si estás dentro estás salvado y si sales fuera pues ya empiezas a tener peligros. Hay, como acabamos de ver, como lo acaba de explicar la doctora González Aba, pues todo el tema de riesgos biológicos que no están bien reflejados en la lista en iOS, e incluso lo que es el riesgo químico, pues si el reglamento CLP, que es de la OMS, clasifica en 10 tipos los peligros para la salud como riesgos químicos, en realidad en iOS está tocando 4 y pocos, ¿no? Por lo cual nos quedan productos y riesgos sin cumplir. Es una buena fuente de información, pero no es la única. Entonces, realmente, pues, ¿qué nos aporta este borrador, esta lista del 2020? Pues varias cosas. En primer lugar, hay que reconocer que los americanos son muy prácticos, introducen todo un documento del procedimiento de desarrollo de la actualización de esta lista y han sacado otro documento específico de manejo de productos peligrosos, de medicamentos peligrosos, además especialmente orientados a los establecimientos sanitarios. Además, destacan o señalan que tanto que la lista, o sea, no es un único documento, no son documentos separados, sino que deben de tratarse conjuntamente, que están relacionados y que están unidos esta serie de documentos. Bien, en cuanto al proceso de actualización, este sería el árbol de decisión con el que se ha hecho la actualización de la lista en iOS. Empezamos por un proceso de identificación de fármacos, luego de screening, un proceso de evaluación y de revisión y al final pues la ubicación en las distintas listas. Sí que merece la pena o creo que es importante destacar algún aspecto de este proceso. En primer lugar, es importante que, claro, NIOSH es un organismo americano, trabaja sobre las bases de datos de la FDA. Eso quiere decir que, bueno, pues destacan a los fármacos como la conocida warfarina,
pero en España o en Europa trabajamos sobre todo con el acenocumaeol, un análogo, con lo cual lo que tendremos que trabajar y tendremos que preocuparnos especialmente es del acenocumaeol. Aprovecho para recordar que hay un síndrome de 1 miligramo de tamaño, como veis, prácticamente de tamaño de una sacarina, con lo cual muchos de los problemas que parece que hay con la manipulación del acenocumaeol, pues bueno, pues se evitan, ¿no? Y sin ser tan dramáticos como podría parecer en un primer momento, pudo parecer en un primer momento. Lo segundo que quiero destacar es que el screening, claro, NIOSH tiene una serie de criterios, como bien ha explicado la doctora González Zaba, para considerar medicamentos peligrosos. Parte pues, de la información de los laboratorios, los fabricantes, del IRC y de otras fuentes, pero claro, podemos encontrarnos fuentes o información de toxicológica, reacciones adversas, que no estén definidas en los criterios de NIOSH. ¿Qué ocurre con estos fármacos? Pues bueno, pues que después de hacer todo el proceso en la árbol de decisión, como no reúne los criterios de NIOSH para considerar un medicamento peligroso, no aparecen en las listas y sin embargo tiene un efecto tóxico, un potencial efecto tóxico que sí que nos obliga a manipular los productos con precauciones y con ciertas medidas. El ejemplo que podríamos poner en España podría ser la pentamidina. No aparece en la lista de NIOSH, no aparece en su momento en la lista de medicamentos peligrosos del INS, pero en ficha técnica deja muy claro que este fármaco tiene que ser manipulado en flujo laminar vertical por los problemas de broncoconstricción y problemas respiratorios que podría provocar a los manipuladores. Bien, y con todo este proceso de revisión, ¿qué cambios ha habido en la lista NIOSH? Bueno, pues en principio dicen que hay una incorporación de 16 fármacos. A mí me salen 18 especialmente. No sé si es un error que me he contado bien o que hay alguno que aparece marcado en la lista como novedad, pero sí que aparecía en la versión de 2016. Gran parte es esta primera columna. La mayoría de los fármacos pertenecen al campo del tratamiento de oncología, antitumorales. Por tanto, en la mayoría de los casos, pues bueno, se lo introduciríamos en los propios circuitos de los fármacos antitumorales y quiero pensar que en la mayoría de los hospitales pues ya estaría utilizándose con todas las medidas de precaución del resto de medicamentos citostáticos. Citar que aparece o se incorpora la isotetrinoína, que bueno, es un fármaco conocido por sus efectos teratógenos, que en España de hace tiempo es un especial control médico, aunque esa categoría acaba de desaparecer. Y aparece también mitefostina, que es un antiprotozoario. También aparecen otros 3 fármacos que a lo mejor nos llaman más la atención, que sería el clobazam, una benzodiazepina, con lo cual tenemos el ribotril entre las benzodiazepinas peligrosas. Está la ibarbradina, que yo creo que merece especial atención porque es un fármaco contra la angina de pecho. No se utiliza mucho, pero sí que es cierto que se utiliza o que se tiende a utilizar en un perfil de población de edad avanzada en donde se combina fácilmente con problemas de disfagia y con necesidad de manipular fármacos de forma de triturarlos o mezclarlos, etc. Con lo cual, es un fármaco que habrá que vigilar en ciertos grupos de población, en ciertos servicios, su correcta manipulación. Y luego también incluyen un fármaco que bueno, está todavía comercializado en España y creo que su uso es residual, que es la ergotamina, ¿no? Un asociado utilizado pues para migrañas y procesos similares, ¿no? La verdad es que su uso también prácticamente es residual. También es cierto que retiran fármacos de esta lista. En concreto, retiran 5. Estos serían los 5 fármacos. Destacar, sobre todo, porque en su momento, bueno, en algunos servicios, en algunos centros, causó cierto revuelo, que es la exclusión de la risperidona y la paliperidona como medicamentos peligrosos. En su momento, especialmente con el tratamiento de las formas de POT o unas formas de POT en pacientes psiquiátricos, pues en algunos centros hubo sus problemas de organización y de manipulación y preparación de estos fármacos. También es cierto que desde el primer momento
el laboratorio fabricante pues presionó, justificó que no tenían tales riesgos realmente. De hecho, en Infomep ya desaparecieron ambos fármacos como medicamentos peligrosos y actualmente, como veis, ya en ellos también los ha borrado definitivamente de considerarlo como medicamentos peligrosos. Y está también el pertuzumab, que bueno, es un fármaco, un anticuerpo monoclonal utilizado en terapia neoplásica, y el telavancin, que es un antibiótico derivado análogo de vancomicina, y creo que no está comercializado en ningún país de Europa, o sea, también su uso es residual. Probablemente lo que más llame la atención es la exclusión de la BCG, pero no porque se haya dejado de considerar peligrosa, sino porque, bueno, la FDA ya no lo considera un medicamento, lo considera como un agente biológico, por decirlo de alguna forma, y como no es un medicamento, bueno, pues desaparece de la lista de engaños. Sin embargo, nadie ha dicho que el BCG haya perdido su poder infeccioso, su poder de crear problemas a los manipuladores o a los pacientes. De hecho, hay que estar pendiente, pues un tema que ha salido repetidas veces, ha sido objeto de debate pues, en la lista SEF, en algunas reuniones. Esta es una consulta a la lista SEF reciente de hace pocos meses, en la que comentaba incluso, bueno, pues como hay empresas que ofrecen sistemas incorporados o a juego de sus presentaciones de BCG, para su manipulación en planta, ¿no? Quitarnos el trabajo de la manipulación de estos productos en el servicio de farmacia. Bueno, aquí mismo veis las consultas que hacían, que son sistemas que no son ni luz ni reloj, con lo cual puede haber fácilmente riesgo de fugas, con lo cual clasificar esto como sistema cerrado pues ya sería bastante problemático, ¿no? Entonces creo que todo este tipo de cosas tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué dicen las autoridades sanitarias? Pues lo que dice es que la manipulación del bacillus, del BCG, habrá que seguir las recomendaciones del fabricante. ¿Y qué nos dice el fabricante en Estados Unidos? Pues os comentaría, yo diría que casi la primera en la frente, ¿no? Que decir, en la primera página aparece un warning, una alerta sobre el potencial riesgo de transmisión y que evidentemente tendría que ser preparada, manipulada y dispensada como un material contaminante, con riesgo de contaminación microbiológica. Más adelante, pues bueno, dice lo que ya sabemos, ¿no? Que debe ser preparado con técnica séptica, que se han publicado y se han notificado infecciones por BCG tanto en los profesionales sanitarios como en los pacientes y que, bueno, pues se recomienda evidentemente trabajar de manera separada y que debe ser manipulado como un producto de riesgo microbiológico, de riesgo biológico. Y exactamente qué es eso de riesgo biológico, qué es eso de manipular como riesgo biológico. Bueno, como ya nos ha comentado la doctora González Zaba, estas son ventajas de coordinarnos entre los ponentes, que puedo repetir alguna de sus diapositivas. Nos ha explicado perfectamente el tema de los 4 niveles de riesgo infeccioso y, digamos, lo que correspondería a los niveles de seguridad para su manipulación. Y en concreto con la BCG, ¿qué nos dicen? Pues bueno, podemos recurrir a este documento del CDC, es uno de los documentos que cita la doctora González Zaba en la bibliografía, son solo 600 páginas, quiere decir que tampoco es un documento que tendremos que ir mirando poco a poco. Y en él, cuando habla del BCG, nos dice esto, que la manipulación de pequeñas cantidades de la vacuna, hablan de vacuna, del bacillus de la BCG, puede ser realizado en laboratorios de nivel de seguridad biológica 2 si no tenemos los medios de un laboratorio de seguridad 3. Es un poco aceptar pulpo como animal doméstico, ¿no? Dice, bueno, si no tienes el nivel 3, pues vale, apáñate con un nivel 2. ¿Y qué es un nivel 2? Pues en el mismo documento nos dicen que para trabajar en grandes cantidades, por ejemplo, o altas concentraciones, y si alguien tiene duda de altas concentraciones, hablar con un microbiólogo de cómo valoraría la concentración de un vial comercial de BCG, si eso es una alta concentración o no. Y también dicen que cuando hay alto potencial de producción de aerosoles se recomienda las cabinas de seguridad biológica.
Es decir, en el fondo, el cambio de clasificación de la BCG, de no dejarlo considerar como un fármaco, pues a la hora de la operativa y de las recomendaciones que se pueden hacer a la hora de manipularlo, de trabajarlo, pues tampoco cambian mucho, por decir, no cambian nada. Recordar algo que hemos dicho por activa y por pasiva, que lo dice el CDC, que lo dicen IOS, que lo dice prácticamente todos los organismos, que la jerarquía en los controles, pues lo más eficaz o lo menos eficaz, que lo más eficaz son los equipos de protección individual, y podríamos meter pues, todo el tema de sistemas cerrados, ¿no? Es lo menos eficaz que podemos hacer. Estarían los cambios organizativos y por último los controles de ingeniería, los recursos de ingeniería, pues como pueden ser los aisladores, las cabinas de seguridad biológica, etcétera. Entonces no tenemos que olvidar que recurrir a sistemas cerrados, por ejemplo en el tema del ECG, la manipulación en planta, pues sería lo menos efectivo y desde luego en contra de prácticamente todas las recomendaciones que se hacen al respecto. Bien, ¿y qué consecuencias tenemos? Pues bueno, a partir de esos cambios, lo que sí que se produce es un cambio, una reorganización de las tablas. La marca especial probablemente sea de lo más llamativo, ¿no? Y es decir, si en IOS de 2016 había 3 grupos, el grupo 1, los clásicos antineoplásicos, el grupo 2, lo podemos decir que son los fármacos que no son antineoplásicos, pero que tenían la misma toxicidad que los antineoplásicos clásicos, los criterios peligrosos de IOS, y que había un grupo 3 de toxicidad reproductiva. Actualmente, lo que ha hecho IOS en esta versión de 2020 es que lo ha reducido a 2. Aparentemente parece que ha desaparecido la toxicidad reproductiva, pero bueno, el grupo 1, la tabla 1, señala aquellos fármacos que reúne uno o más de uno de los requisitos de medicamentos peligrosos, bien en la información del fabricante, estas hojas de especial manipulación del fármaco, en el Programa Nacional de Toxicología de los Estados Unidos, que es la NTP, o en el IARC, ¿no? La Agencia Internacional del Cáncer. Y cualquiera de estos organismos, en cualquiera de estos lugares aparece alguno de esos riesgos de medicamentos peligrosos, pues aparece rápidamente en la tabla 1. La tabla 2, en realidad, serían aquellos fármacos que reúnen algunos de sus requisitos de medicamentos peligrosos, pero que no procede de esa información, no procede de esas 3 fuentes, cualquiera de esas 3 fuentes. En este grupo incluyen prácticamente todos los que procederían antes como riesgo reproductivo, y lo que hacen es que incluyen, en vez de una lista aparte, incluye una advertencia en azul para la toxicidad reproductiva. Os reproduzco aquí lo que dicen de la ivermectina. Yo creo que el fármaco es novedoso, aparece subrayado en rojo, pero también destacar que el fármaco es de nueva incorporación y cómo aparece en el destacado la toxicidad reproductiva de este medicamento. Claro, esto lo que ha causado es que hay un trasvase de fármacos de un grupo a otro, pues la verdad es que bastante variopinto y bastante numeroso, ¿no? Ha habido de todo tipo de cambios. Hay una tabla en IOS, en el informe, en que se recoge todos esos cambios. Ha habido un poco de todo, ¿no? De 3 grupos formados, combinaciones de 2 en 2, que se puede consultar. Tiene más curiosidad a lo mejor para el seguimiento de algún fármaco en concreto que como utilidad en la consulta inmediata. Sí que creo que merece la pena destacar que aquí la verdad es que podría haber aparecido como uno de los medicamentos que se ha excluido, el Cipaflorecer, que también fue objeto de debate en la lista de correos de la SEF, en una consulta que se hizo, porque realmente lo consideran como una única molécula como la Flurocer y aparece situado como tabla 2. Bien, también importante, además muy útil, una tabla que aparecía en la IOS de 2016, que era, digamos, las medidas de protección, tanto EPIs como las medidas, digamos, de ingeniería, de infraestructuras que teníamos que tener según el tipo de manipulación de fármacos que tuviésemos que hacer. Esto desaparece en el documento de la lista IOS, pero aparece en este documento de manejo, de gestión
de la exposición a fármacos peligrosos, que va anexo y que tiene que trabajarse y que tiene que utilizarse conjuntamente con el documento de la lista NIOSH. La tabla es prácticamente la misma, reorganiza un campo, y en cuanto a su versión en español, pues la verdad es que en la monografía que sacó la SEP ya en el 2016, ya hace 5 años, pues ya se hizo una traducción y adaptación al español que creo que es totalmente válida, salvo algún pequeño despiste con aquello de la traducción de los recintos ventilados, pero creo que sigue siendo totalmente válida y utilizable actualmente. Bien, ¿y qué consecuencias va a traer en iOS 2020? Bueno, pues permitidme que me ponga un poco como el coyote y decir, bueno, y ahora, ¿qué digo? Evidentemente, porque esto es una opinión personal, no sabemos cómo va a responder INS, sindicatos, colectivos de enfermería, servicios de medicina preventiva. Entonces, es un poco, bueno, me la juego, vamos a suponer qué es lo que va a pasar. En principio sí que, bueno, es una buena ocasión para aprovechar y actualizar la información de Infomed, de la base de datos de medicamentos peligrosos, y que fue la evolución del primer documento que hicimos con el INS. Lo segundo yo lo he comentado, creo que no debería tener consecuencias en las recomendaciones del manejo de la BCG, tanto las que se produjeron con el INS como con el documento de consenso con la Asociación Española de Urología. Además, sinceramente, con lo que cuesta hacer un consenso, un documento de consenso con una sociedad médica, creo que debemos ser los primeros en defender este tipo de documentos de consenso y intentar llevarlos a la práctica en cualquier condición. Y en tercer lugar, esto yo creo que es una cuestión práctica, operatividad. Creo que no deberíamos renunciar a tener una lista de medicamentos con riesgo reproductivo. De hecho, en el Observatorio de Medicamentos Peligrosos, que es un proyecto que está pagado dentro de la SEF, que confío en que esto se reactive, una de los ítems que se valoraba era precisamente tener una lista de medicamentos de riesgo reproductivo que pudiese ser fácilmente consultada por los trabajadores del centro y que pueda actuar en consecuencia. Y bueno, con aquí, lógicamente, tengo que decir que eso es todo, amigos, y espero vuestros comentarios o vuestras preguntas. Un abrazo. Muchas gracias, José María. La verdad es que, como siempre, es un placer escucharos a los dos. Tenéis un conocimiento tan amplio de este tema y es un privilegio que podáis compartirlo siempre y que estéis tan disponibles para compartir todo ese conocimiento. Eva, nos has dejado perfectamente claro que los nuevos riesgos considerables son el riesgo de infección por virus en caso de reactivación de un vector vírico, el riesgo carcinogenético y José María, nos has abundado en el riesgo de exposición accidental de los profesionales sanitarios y también, por extensión, pues podríamos hablar también de los cuidadores, ¿vale? Cuando se manipulan estos medicamentos. En este momento no hay preguntas de los oyentes, entonces yo sí que os voy a hacer preguntas, claro. Estás deseándolo, confiésalo. Sí que me gustaría. ¿Eh? Que estás deseándolo, bueno. Confiésalo. Bueno, sí que os voy a hacer una pregunta. Como sabéis, nuestros compañeros, cuando se hizo la actualización de la lista NIOSH del 2020, que imaginamos por qué no es definitiva, pero bueno, ahí están luchando. Realmente nos pidieron que actualizáramos nosotros y que nos posicionáramos respecto a nuestras recomendaciones en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral. Como bien habéis dicho, ¿lo consideráis vosotros que esto sea conforme está la situación y según lo que dice de verdad la lista NIOSH, una necesidad para reactivar este tema por la vía rápida o no lo consideráis una necesidad? Cualquiera de los dos me sirve, pero, por ejemplo, para empezar, José María, ¿tu opinión? He perdido
sonido del último ratito. Pero bueno, cuéntame. No me has escuchado. No, Eva, ¿me has escuchado? Sí. Que si lo debemos de Pues, reactivar. ¿qué opináis? Bueno. ¿Es algo que se tenga que priorizar A ver, o yo consideráis creo que no? sí, porque en iOS lo que nos ha sacado es un listado, pero luego ellos no nos dicen qué tenemos que hacer. O sea, que tenemos que llegar a un consenso y evaluar los cambios y decidir si vamos a mantener nuestros niveles de seguridad con los mismos fármacos, qué vamos a hacer con el riesgo reproductivo. Entonces, todo eso está sin definir y yo creo que sí, que es muy oportuno. No, José María, no sé tú qué opinas. A ver, me imagino cuál era la pregunta y bueno, creo que lo comenté en una de las últimas diapositivas. Creo que nos obliga a actualizar Infomed. O sea, la base de datos creo que es lo más operativo en cuanto a medicamentos peligrosos. Eso es casi ya es una obligación, porque tenemos la excusa si queremos de decir, bueno, es que, claro, todavía en iOS no es oficial, ¿no? Pero en el momento en que sea oficial, creo que tarde mucho, ¿qué excusa tenemos? No tenemos que actualizarla y tenemos que asumir, pues, bueno, por ejemplo, si desaparece el grupo 3, a mí no me parece muy operativo, pero bueno, eso habrá que decidirlo, o qué hacemos con las buenas recomendaciones de fármacos, evidentemente. O si incluimos otros fármacos, lo que decíamos, otros tipos de toxicidades y de riesgos clínicos que no están tipificados como medicamento peligroso y que, bueno, pues algún problema ha habido a nivel de operatividad en algún hospital. Bueno, tenemos una pregunta de Estela Moreno, que por supuesto os felicita a los dos por vuestras fabulosas ponencias tan interesantes. Y pregunta exactamente si en esta actualización se prevé alguna actualización referente a la inclusión o no de anticuerpos monoclonales. A ver, de los 16 fármacos que incluyen, yo te diría, vamos, los tengo contados, pero de la mayoría de los fármacos que son terapia antineoplásica, yo creo que la mayoría son anticuerpos monoclonales. O sea que sí que hay una buena actualización en cuanto a anticuerpos monoclonales y proteínas de fusión también creo que una. Pero bueno, ya sabéis que ellos Belén, meten preventivamente, que quiero comentar una cosa, ellos meten preventivamente los nuevos, pero luego muchos los van sacando porque ellos consideran que moléculas tan grandes como los anticuerpos monoclonales, aunque cumplan criterios de peligrosidad, difícilmente van a tener consecuencias para la salud. Sí, eso sería un tema que tendremos que centrarnos a lo mejor en la actualización de informe y ver realmente si hay algún criterio para decir, bueno, tampoco es tan necesario que determinadas moléculas son. Por eso habrá que sentarnos pues, con los responsables del INS, en la SEP, si hay algún otro organismo competente y estudiarlo y con acuerdos. bueno, eso es lo que viene también a comentarnos Belén Rodríguez Carballo, que dice que independientemente de lo que figure en su información de producto, debido al potencial de absorción, que sigue siendo bajo, claro. Estamos de acuerdo todos. Tiene una duda Cristina Puello, aparte de daros las gracias, tiene dos dudas para Eva González. La primera duda es, ¿qué periodo ventana es aconsejable después de elaborar un producto con riesgo biológico? Y la segunda, ¿media hora en todos los casos? ¿Cómo inactivamos el resto de un vial de un producto peligroso? ¿Se añadiría al resto que te queda en el vial con una jeringa? Exactamente. Eva. Bueno, de periodo ventana hay un tiempo estándar que es media hora, pero siempre que haya un tiempo en concreto pasa lo mismo con los tiempos de descontaminación. Si ellos nos dan una información más precisa, pues cogeremos esa. Y si no, lo estándar que yo he visto en todos los sitios es media hora de tiempo de periodo ventana, con la cabina funcionando sin trabajar. Y luego, ¿cómo vamos a inactivar? Pues inyectando, pues por ejemplo, alcohol en el resto de vial de T-VEC o el agente germicida que nos indiquen. Muy bien, Eva. Marta Lafuente se une a daros la enhorabuena por las presentaciones y la fabulosa actualización que habéis hecho. Miriam Giraldez también nos felicita
y dice que el riesgo biológico, por lo menos para los ensayos clínicos de terapia génica con virus, lo clasifica el Ministerio de Medio Ambiente. Igual sería conveniente hablar de esto. Es decir, en los ensayos clínicos esa es la clasificación es esa, la del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Qué opináis sobre esto? Claro, yo creo que para los productos nuevos, si es un fármaco totalmente nuevo, el Ministerio de Medio Ambiente tiene que, bueno, los promotores, creo que es así, le piden al Ministerio de Medio Ambiente que hagan esa clasificación, porque no lo vamos a encontrar en ningún listado. Y entonces ellos son los que nos dicen si es el nivel 1 o el 2 o el 3, sí. Muy bien. Juan Francisco Marín Pozo también nos da la enhorabuena y dice que están apareciendo datos de liberación de partículas en medicamentos preparados con sistemas cerrados de transferencia que nos están complicando la preparación y la administración incluso, pues nos llevaría a utilizar diferentes sistemas para diferentes medicamentos. Esto es un problema, lo sabemos. Si estos datos de liberación de partículas se confirman, nos obligaría a tener distintos sistemas cerrados en los servicios de farmacia e incluso preparar algún medicamento sin sistema cerrado. Esa es la pregunta. Sí, ¿Podríamos llegar a preparar algún medicamento sin sistema? Esto nos está ocurriendo. Los promotores de los ensayos están muy estrictos con los datos de compatibilidad de los diferentes sistemas cerrados comercializados y sus fármacos. Y efectivamente nosotros ya tenemos algunos ensayos que utilizamos 2 sistemas cerrados que los promotores nos están proporcionando. Entonces, yo creo que es algo también que deberíamos de sentarnos a revisar, otra línea de trabajo que lanzo, porque tenemos que revisar efectivamente todos los datos de compatibilidad de los distintos sistemas con los diferentes fármacos y tomar alguna decisión en referente a ese aspecto que ha comentado Juan Francisco, que a mí también me preocupa, que es la liberación de partículas. Aquí además hay un tema y es, claro, el tema de los sistemas cerrados, creo que la mayoría de los hospitales los gestionan y se adquieren a través de suministros y están a veces sujetos pues, a concursos, a procesos que nosotros muchas veces no controlamos. Y te puedes encontrar la sorpresa que de la noche a la mañana, igual que pasa con un guante o con una bata, te cambian los sistemas cerrados por un proveedor que dices, bueno, ¿y esto de dónde ha salido? Y te lo encuentras de la noche a veces, de la noche a la mañana. Ese es un tema que deberíamos ser conscientes de la importancia del material sanitario y de estar pendientes de estar trabajando al menos con el material sanitario que estamos utilizando, porque es nuestra responsabilidad y el fármaco que va a salir de nuestras instalaciones es responsabilidad absolutamente nuestra. Y lo podríamos incluir en sistemas cerrados para hitos medicamentos peligrosos como para cualquiera, ¿no? Javier Letellez os da la enhorabuena también. Y en relación con la manipulación de virus oncolíticos, hace la siguiente pregunta, de si es necesario algún control específico por parte de salud laboral a los manipuladores o trabajadores expuestos con los virus oncolíticos. Claro, es que todos nuestros trabajadores ya tienen un seguimiento por salud laboral. Entonces, es que cumple los mismos criterios que si manipularas un riesgo químico. No hay nada adicional. Por supuesto, tienen que ser personas sanas, inmunocompetentes, si no, no podrían manipular estos fármacos, pero tampoco nuestros otros fármacos con riesgo químico. Que yo sepa, no hay nada adicional, Javier, porque lo cumplen todo. De acuerdo. Bueno, Estela Moreno dice que está totalmente de acuerdo, como todos, con revisar estos puntos. Eva, tenemos una suerte de tenerte como experta en sistemas cerrados, por lo que tú misma ya te estamos haciendo la ola porque es necesario que se revise este tema de los sistemas cerrados. Y bueno, también dice Estela que, como dice José María, no controlamos el material sanitario que tenemos siempre y eso es muy importante. Os invito a tener los checklists preparados para que cuando se llega al servicio de farmacia un material fungible, se pase el checklist inmediatamente, que lo pueda hacer cualquier manipulador y cualquier persona que está trabajando en nuestro equipo. Y yo creo que hoy salen muchos trabajos para empezar.
Sabemos que tenemos como comité asesor técnico del Instituto Nacional pues un poco la obligación de nuevo liderar este tema que nos preocupa tanto en nuestro servicio y en nuestro sistema sanitario y empezar a trabajar. Estamos de acuerdo todos que hay que empezar a trabajar, así es que ya sabemos que tenemos que ponernos las pilas y empezar a reactivar el equipo que ya hicimos tan bueno. También nos sentimos un poco también comprometidos con la actualización de las guidelines europeas, que yo creo que ahí Carmen Eliciaga está completamente de acuerdo y es un tema que también podemos liderar. Y después el tema de sistemas cerrados. Como siempre, aquí estamos siempre dispuestos a trabajar, dispuestos a compartir y dispuestos a hacer la vida lo más fácil posible a todos nuestros compañeros, compartiendo conocimiento, creciendo como profesionales y creciendo como personas al compartir y al tener siempre la ilusión y la emoción de trabajar en este área. No hay más preguntas de los asistentes. Una vez más, decir que todo el mundo está de acuerdo con lo que estamos diciendo y que os felicitan y me uno a todas las felicitaciones de las maravillosas ponencias que habéis hecho y de la actualización que nos sirve a todos tanto, ¿vale? Y si no hay nada más o no queréis decir algo más, creo que vamos a dar por finalizada esta conexión de desayuno de Jericó. ¿Algo que queréis decir algo más? Parece que es un honor que nos invitéis a este tipo de reuniones. Muchísimas gracias a todos Estupendo. por escucharnos. Salimos de aquí con trabajo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a todos y nos vemos esta tarde de nuevo. Seguimos con la reunión. Hasta luego.